El medio interno uno lo puede definir, lo que vamos a hacer en la primera diapositiva es repasar un poquito el medio interno, a lo mejor esto lo saben y se cansan y se aburren, pero la idea es hacer un repaso de conceptos. El medio interno uno lo define como lo más simple, todo lo que está por debajo de la piel. Y si queremos ser un poco más científico, todo lo que favorece el metabolismo celular. El microclima que crea el organismo para que se desarrolle el metabolismo celular. Si uno lo define el medio interno, podemos decir que tiene un continente, un contenido. Dentro de ese contenido tenemos un solvente, que es el agua, y los solutos. Sobre todo los solutos, el que más nos va a interesar es el sodio. Lo simplificamos acá como un esquema bastante sencillo, donde ustedes ven ahí el agua corporal total, el 60% de nuestro peso es agua, y el resto de los solutos que participan en la función del metabolismo celular. Nosotros vamos a tomar específicamente el sodio y el potasio. También el doctor quería que hablemos de calcio, de fósforo, magnesio, nos va a llevar todo el semestre para acá. La idea es que como estudiantes de cirugía de la materia que conozcan un poco lo que es la hidratación y los trastornos de osmolaridad. Esta clase está preparada para los pacientes de terapia. Por lo tanto vamos a ver estos dos elementos. En cuanto a la homeostasia, uno define homeostasia todo lo que trata de mantener el equilibrio en el medio interno. Acá también está súper simplificado lo que es el medio interno. Lo manifestamos como un sistema cerrado, una caja, donde tenemos los tres elementos que vamos a hablar hoy. Osmolaridad, sodio y agua son los tres elementos más importantes del medio interno. Al lado está colocado el porcentaje que permite el organismo que pueda variar estos tres elementos, más menos 1%, más menos 3, más menos 10. Y ese porcentaje, esa diferencia, va de acuerdo al volumen de cada elemento. El agua decimos que es el elemento más importante por volumen, el 60% del peso corporal, por eso se tolera una variación más grande, más menos 10%. Todo lo que ingresa, estos tres elementos, todo lo que ingresa y todo lo que sale debe estar en perfecto balance y equilibrio para mantener la homeostasia. Por lo tanto, este sistema, la entrada y la salida la controla a través de sensores, que lo vamos a ver cómo se regula estos tres elementos del medio interno, sensores de respuesta del organismo para tratar de corregir esa desviación, o el exceso de agua, el déficit de agua, el exceso de sodio, o el déficit de sodio. Se cayó el... ¿Ven igual? Acá no se ve. Un cuadrito, el volumen es... un cuadro. Pasame mucho. Ahí está. Bueno. Por lo tanto está finamente regulado. Y para que ocurra otro concepto, para que ocurra una alteración de estos tres elementos, tiene que haber una pérdida y una falla en los mecanismos reguladores. Otro concepto en la homeostasia es la tolerancia fisiológica máxima, lo que tolera un organismo, y las necesidades fisiológicas mínimas. Por ejemplo, yo estoy viendo un paciente joven como ustedes, sano, de terapia intensiva, que ingresa en un postoperatorio de una apendicitis y se lo nota deshidratado. Yo con ese paciente no voy a tener mucho cuidado, entre comillas, porque un paciente que puede tolerar una carga de líquido, que puedo pasar 1 litro, 2 litros fisiológico, no va a entrar un edema agudo del pulmón. Esa es la tolerancia fisiológica máxima de un paciente sano, con un riñón y corazón sano. Por lo tanto, ese organismo tolera una carga de un exceso. No voy a poder hacer lo mismo en un paciente con insuficiencia cardíaca, le paso 1 litro fisiológico entre edema agudo del pulmón. Por lo tanto, todo organismo tiene una tolerancia máxima. Y eso yo lo voy a tener que ver en el examen. Cuando llega un paciente a terapia o cuando ustedes ven un paciente en la sala de cirugía, ustedes van a hacer las indicaciones y los aportes de acuerdo a los antecedentes de ese paciente. Obviamente que las necesidades fisiológicas mínimas yo no puedo dejarlo con un plan de 1 litro y el paciente no está recibiendo nada por boca, se va a deshidratar ese paciente. Y se va a deshidratar mucho más fácil un paciente renal, que depende necesariamente de los balances y el aporte, o un paciente con antecedente de una diabetes insípida. O sea que todo organismo, si es sano y no tiene ningún inconveniente renal, cardiovascular, puede aguantarse una deshidratación, entre comillas, o una sobrecarga de líquido. Esas son las
las necesidades y tolerancias fisiológicas. A medida que vamos avanzando en la edad, las reservas funcionales, tanto el riñón como el corazón, se van perdiendo, se va estrechando las tolerancias y las necesidades. Por lo tanto, yo cuando estoy ante un paciente, tengo que saber qué antecedentes tiene ese paciente, qué reserva funcional tiene, y cuánto puede tolerar un desafío de líquido o una restricción de líquido. Por lo tanto, eso es importante tener en cuenta cuando uno va a manejar un paciente, sobre todo con la hidratación. ¿Qué aporte le hacemos? ¿Qué cantidad? Eso lo vamos a ver. Estos son los tres elementos y están íntimamente relacionados, porque tanto el sodio y el agua van a determinar la osmolaridad del medio interno. Serían estos dos receptores, tanto la sed como la antidiurética, son los que van a regular la entrada o la salida de agua y de sodio al organismo, por cambio de la osmolaridad. Eso lo vamos a ver ahora. El organismo se encarga de tener, en este caso, homorreceptores que van a detectar un aumento de la osmolaridad o una disminución de la osmolaridad, y eso el organismo lo va a interpretar que le falta o le sobra agua. Por lo tanto, estos tres elementos están regulados por osmorreceptores, y vamos a ver más adelante que también están regulados por receptores no osmóticos. Estos son datos para entender un poco la fisiología, no le van a preguntar por los cirujanos en este momento. Y tenemos receptores no osmóticos, que son los varoreceptores o el receptor de la angiotensina. Acá lo tenemos. ¿Cómo se regulan los tres elementos del medio interno más importantes? Tenemos los sensores, denominados homorreceptores, y detecta cambio en la osmolaridad. El receptor de la sed está a nivel del hipotálamo, pero es consciente. Eso es importante. Un individuo consciente va a tener, si tiene libre acceso al agua, si está deshidratado, si se comieron unos copetín, manicitos salados, eso van a ir a la adentro, van a tomar 2 litros de agua. Esa carga de soluto y de sal va a subir la osmolaridad, por lo tanto le va a avisar que necesitan tomar agua. Si están conscientes, van a ir adentro y toman agua. Y ese es un primer dato, que lo vamos a ver más adelante. La hipernatremia, la hiperosmolaridad es iatrogénica. Todo paciente que esté internado con un sodio de 160, eso es culpa nuestra. Porque el paciente que está internado no tiene libre acceso al agua, depende de nosotros. Es un primer concepto. La hipernatremia es iatrogénica. Tenemos el sensor de angiotensina 2, que no se maneja por homorreceptores, sino por la presión. Al paciente le cae la presión, gatilla la angiotensina 2, que va vasoconstrictora, e indirectamente la angiotensina 2 va a estimular a la liberación de antidiuréticos, al otro receptor, y también la sed. Ese otro concepto que ustedes lo van a ver. Pacientes, por ejemplo los cirróticos, que están edematizados con síndrome acítico hematoso y que tienen un sodio bajo, 123, 125, ustedes se preguntan cómo si este sistema es tan perfecto y regula tan bien, cómo ese paciente sigue estando hiponatrémico y encharcado. En realidad tiene una hiponatremia dilucional porque tiene exceso de agua. ¿Y eso por qué? Porque el cirrótico está hipotenso. Por lo tanto, lo que gatilla es la angiotensina, no el homorreceptor. El organismo prioriza perfusión sobre osmolaridad. Prioriza la vida. Un paciente sin presión de perfusión no vive más de 30 minutos. Por lo tanto, ahí el organismo prioriza la perfusión. Y gatilla la angiotensina independientemente de cómo está la osmolaridad. Ese es otro concepto que hay que tener. Y los varoreceptores, apoyados a nivel del aparato supraglomerular, que van a liberar renina y angiotensina en los tiroides, con la hipoperfusión renal. Por lo tanto, estos son los receptores que manejan o que controlan agua, osmolaridad y sodio. Sed, antidiurética y angiotensina. Bueno, estas eran para ver dónde están los receptores del sistema nervioso central, en el hipotálamo, el piso, el tercer ventrículo, y la neurohipófisis es la que libera la antidiurética. Y el riñón. De nada vale tener una liberación de antidiurética perfecta si no tenemos una adecuada función renal, una adecuada osmolaridad en la médula. Porque la antidiurética va a necesitar una médula que esté hiperosmótica para reabsorber todo el agua cuando esté liberada la antidiurética. Actúa a nivel del túbulo colector, antidiurética. No sé si le está poniendo. Bueno, pasamos el agua rápidamente. Esta es la característica del solvente más importante. 40-60% del peso corporal. Las mujeres tienen menos porcentaje en agua en relación al peso. Varía de acuerdo a la edad, el sexo y el hábito constitucional. Un paciente obeso, como yo, tiene menos cantidad de agua. El tejido graso tiene menos de 10% de agua.
Un paciente desnutrido sin masa muscular también tiene menos contenido de agua. Vamos a ver que el músculo tiene un 70% de agua, 73%. Por lo tanto, los pacientes obesos desnutridos tienen necesidades fisiológicas más altas que un paciente en condiciones. Y toleran menos la deshidratación. Los chiquitos, en relación al peso, lo estamos en pediatría, pero tienen mucha más cantidad de agua en relación a su peso. Entonces también son una población vulnerable. La edad, el anciano también, porque pierde masa muscular. Difunde libremente y está determinada por la osmolaridad. Ya la vamos a ver. Esto nada más para acordarse que están los compartimientos, el intra y el extracelular. Y lo que más nos va a interesar es el plasma. El 7%, 7,5% del extracelular. Porque a través del plasma tenemos un compartimento chico. Por ahí se vehiculizan las respuestas estas que estuvimos hablando. La antidiurética viaja a través de la circulación sistémica, llega al riñón y activa la respuesta. Corrige la osmolaridad, el homoreceptor detecta la corrección y deja de gatillar antidiurético. O sea que el vascular cumple una función esencial en llevar, en este caso, la hormona antidiurética. Decíamos que el agua difunde libremente del intra al extracelular, la pared celular es la barrera que lo separa y la osmolaridad es el factor que mantiene a uno y otro lado la cantidad o la concentración de agua y la osmolaridad, a uno y otro lado. No así a nivel vascular. A nivel vascular es la pared del endotelio y acá no es solamente la osmolaridad. Ustedes van a ver paciente encharcado con edema, con mucho líquido en el intersticio, que sale del vascular intersticio, y ya no solamente se debe a la baja osmolaridad, sino se debe también a la presión de perfusión, a la presión oncótica. Entran a jugar varias determinantes para que ese paciente esté edematizado. No solamente con corregir la osmolaridad, sino ver qué nivel de albúmina tiene y qué nivel de presión tiene ese paciente para justificar el edema fuera del intersticio, del vascular, perdón. Bueno, es lo que decíamos. Los que tienen porcentaje de agua, el músculo y la grasa, son los que tienen más y menos porcentaje de agua, obviamente la sangre, aparte de las fórmulas. Por lo tanto, uno, de acuerdo al hábito constitucional, puede explicar que este paciente tenga o sea más vulnerable a la deshidratación. Otro dato para tener en cuenta, tanto trabajen en terapia intensiva, en clínica o en cirugía, el médico tiene que tener idea de los balances. Cuando ustedes vayan a indicar una hidratación, tienen que pedirle la hoja de enfermería y evaluar qué ingresos tuvo ese paciente, qué egresos tuvo ese paciente, cómo lo evaluamos. Los ingresos, si tiene acceso o tiene dieta, los ingresos por bebida, alimento y el agua endógena por el metabolismo. Ustedes saben que el metabolismo libera, el metabolismo de hidrato de carbono libera agua, por lo tanto hay una producción de agua endógena. Los facultativos serían los ingresos extras, hoy lo puse para que vean los números. Si el paciente está comiendo por boca, ingresando por boca bebida y también tiene una hidratación parenteral, uno tiene que sumar todos esos ingresos que tiene el paciente y evaluar los ingresos, los egresos. Lo que uno ve habitualmente es digestivo, riñón, orina y catarsis de este paciente. Pero un paciente internado, ya lo vamos a ver el viernes, van a tener más de una pérdida. Si tiene una sonda nasogástrica, va a tener pérdidas involuntarias, porque nosotros estamos aspirando contenido. Si tiene una ileostomía, el paciente va a tener mayor pérdida que una colostomía. O si tiene un tubo de Kerr a nivel del colédoco, va a tener pérdidas. Y saber qué características tiene cada líquido que está perdiendo el paciente para reponer. Por ejemplo, la vía biliar pierde bicarbonato y potasio. Por lo tanto, ese paciente puede estar acidótico. Por lo tanto, saber qué pérdidas tiene para considerar la característica del líquido y armar un plan de hidratación. El otro punto es piel y pulmón, que uno no lo toma en cuenta. El paciente, si está con fiebre persistente, habitualmente nosotros perdemos medio litro de agua por piel. Un paciente con fiebre puede llegar a perder 2 litros. Es un paciente que está con fiebre persistente, 39, 40, está perdiendo 2 litros de agua, que no la vemos. Pérdida insensible. Y por la vía respiratoria, pues ese paciente hiperventila. También un paciente, nosotros perdemos medio litro respirando normalmente. Pero un paciente con fiebre pierde 2 litros. O sea que va a perder 2 litros por piel, 2 litros por pulmón, 4 litros de agua. Por pérdida insensible. Y lo van a ver ese paciente que en la bolsa de diuresis tiene escasa, porque el riñón está reteniendo agua.
Por lo tanto, cuando uno va a evaluar balance, tiene que ver las pérdidas sensibles, la frecuencia respiratoria, la temperatura que tiene ese paciente. Muchas veces lo vemos en la sala y lo vamos a ver con hipernatremia, que el paciente está con 30, 49 grados de fiebre, taquimneico, está con una hidratación parenteral de solución fisiológica. Está perdiendo agua libre, sin sodio, y le estamos poniendo agua con sal. El sodio lo tiene en 160. Eso es iatrogénico, hay que darle agua libre. Ahí, para tener idea de cuánto debo reponer, los requerimientos básicos de mantenimiento, sin contar las pérdidas sensibles, 35 mililitros kilo en el adulto, de 70 kilos, más o menos 2 litros 100 por día, mínimo, sin contar las pérdidas. Si el paciente viene quedando atrás en líquido, tenemos que hacer el exceso, reponer la pérdida, perdón. Bueno, pasamos el sodio, el soluto principal del medio interno, está en el extracelular, el 90% del sodio está en el extracelular. Determina molaridad y volumen. Acá no sé si es huevo o la gallina, el programa del pelado este, si es huevo o la gallina. Determina molaridad o volumen. El sodio no puede difundir, o si lo hace, difunde al intracelular, pero lo saca la bomba sodio-potasio TPasa. Por lo tanto, está restringido al extracelular. Si está en el extracelular, si nosotros le agregamos más sodio al extracelular, el agua va a pasar del intra al extra para disminuir la concentración de sodio. Por lo tanto, uno podría decir que el sodio determina la osmolaridad, o el agua determina la osmolaridad del huevo o la gallina. Uno dice que el sodio, si lo tenemos más restringido, está restringido de espacio, va a traer agua, por lo tanto va a determinar el volumen. Y el agua, al difundir, va a diluir y va a determinar la osmolaridad. Ese sería un concepto de quién determina el volumen, lo determina el sodio, y quién determina la osmolaridad, lo determina el agua, porque difunde y diluye y baja la concentración del sodio. Bueno, este también a modo de ejemplo es cómo ingresa el sodio al organismo y cómo se distribuye automáticamente, ¿no? El músculo, sobre todo a nivel extracelular, la mayor cantidad en el hueso, y la excreción fundamentalmente a nivel renal. Obviamente que si tenemos pérdida insensible, por ejemplo una enfermedad fibroquística, o los maratonistas que pierden gran cantidad de sodio y potasio, los maratonistas, y al perder potasio pueden ser alguna lesión o rhabdomiólisis y necrosis tubular aguda, o sea, por eso se tienen que hidratar bien el maratonista con bebidas con sodio y potasio y glucosa. Por lo tanto, depende del exceso. Si tenemos una diarrea, una colostomía, una iliostomía, perdón, el paciente con una iliostomía, lo vamos a ver en la sala, va 20 veces, tiene 20 deposiciones por día. Por lo tanto, ahí está perdiendo gran cantidad de sodio y de agua. Habitualmente, sin esas condiciones extremas, la mayor pérdida de sodio ocurre a través del riñón, y estos son los tres elementos que regulan la pérdida del sodio. El filtrado glomerular, que sea adecuado, la aldosterona y los péptidos natriuréticos. Eso es lo que van a determinar la salida o la retención de sodio. En cuanto a la osmolaridad, decíamos que la osmolaridad está íntimamente relacionada con agua y sodio, que son los dos elementos que determinan este valor. ¿Qué es la osmolaridad? El número total de partículas disueltas en un solvente, el número de Avogadro es ese, que significa 1 mol, y determina la osmolaridad las propiedades coligativas, que acá no nos va a interesar mucho, y sí el poder osmótico de la solución. Y otro concepto, osmolaridad total versus osmolaridad efectiva. Hay solutos que pasan libremente la barrera, como puede ser la urea, en menor medida la glucosa, y eso no contribuye a una osmolaridad efectiva, no así el sodio que está en un compartimento. Por ejemplo, yo tengo un paciente con gran cantidad de edema y tiene una albúmina baja, por lo tanto el agua que yo le pongo al vascular se va al intersticio. Por lo tanto, si yo quiero resolverle los edemas, no le puedo pasar glucosado, un suero con destroza, porque la destroza se va a ir inmediatamente al intersticio. Por lo tanto, tengo que elegir con una solución fisiológica que va a pasar menos cantidad de intersticio y va a quedar más en el vascular, o un coloide, como vamos a ver el viernes. Vamos a analizar el viernes todas las soluciones que tenemos y el poder osmótico que tiene cada solución. Por lo tanto, evaluar osmolaridad total versus efectiva. Depende del soluto que esté involucrado. Tengo dos maneras de medir la osmolaridad. A mí la osmolaridad me va a servir para saber si ese paciente tiene exceso o déficit de agua.
La puedo calcular, que es lo más fácil, o la puedo medir. Eso es más complicado porque tengo que tener un osmómetro que pueda medir la osmolaridad a nivel plasmático. Y ya le habíamos hablado con el jefe de laboratorio y hace 10 años el osmómetro estaba a 9.000 pesos, ahora debe estar 90.000 pesos, o sea que me sacó el cobazo. Seguí calculando la osmolaridad porque no la podemos medir. El valor habitual que uno maneja es 2,85 más o menos 5 y la calculamos sodio por 2 porque el sodio va acompañado del cloro, más la glucosa que el otro soluto y la urea, dividido por ese factor de corrección para expresarlo en milimoles. Por eso yo tengo una glucosa de 100 miligramos que es normal y una urea de 40 miligramos que es normal, yo la osmolaridad la saco sodio por 2. Si yo tengo en el hielograma viene un sodio de 145 por 2 me da 2,90, tiene una osmolaridad normal, la saco en un segundo la osmolaridad. Si tengo la glucosa de 100 y la urea normal, rápidamente yo puedo calcular. Si tengo una osmolaridad de 2,85, 2,90, ese paciente está bien, pero no tendría ningún problema con el trastorno del agua. Y el gap osmolar es porque yo estoy midiendo 3 solutos. Ustedes vieron cuando veíamos la diapositiva todos los solutos que tenemos en el medio interno. Habitualmente los extracelulares son estos. Pero puede haber ocurrido una intoxicación por alcohol, alguno que se quiso mandar una latita de refrigerante para el leído, ¿no? Intoxicación con alcohol metílico. Estos son solutos que están en el extracelular y uno puede ver el gap osmolar y sabiendo si está más arriba de 20 que ese paciente tiene alguna intoxicación, algún síndrome hiperosmolar por algún tóxico. Eso entra más en el terreno de la toxicología, pero tenerlo en cuenta para qué me sirve el gap osmolar. Por ahora quédense con osmolaridad y sodio en el paciente quirúrgico. Este paciente tiene exceso de agua o déficit de agua. Así la calculamos. Tengo una pregunta. ¿Cómo sacar el gap si calcular la osmolaridad pero no la medís? Claro, por eso, yo puedo calcular el gap midiéndola. Si no puedo medir la osmolaridad, no tengo el gap. O sea, en el laboratorio acá no lo podemos hacer. Eso no quiere decir que no se haga, porque está el osmómetro y lo podés medir. Podés derivar a un laboratorio de toxicología y medirlo. El laboratorio acá general, que ustedes van a estar trabajando en un hospital general, seguramente no lo va a tener, como tampoco la lipasa. Si ustedes hacen una pancreatitis, la lipasa acá tampoco la hacemos. Hay que ser guapo para que guarde acá. Osmolaridad urinaria. Decíamos que el riñón era el órgano efector que iba a eliminar o retener agua en los estados de exceso y de déficit, por lo tanto también me sirve medir la osmolaridad urinaria, porque si yo tengo una orina concentrada o una osmolaridad alta, el riñón está reteniendo agua. Si tengo una osmolaridad baja, estoy eliminando orina sin soluto, agua libre. Por lo tanto, me va a servir medir la osmolaridad urinaria para saber si la causa de la deshidratación es el riñón o si el riñón está compensando. Por ejemplo, en una diabetes insípida, el paciente va a estar poliúrico. Si yo tengo a lo mejor en sangre 300 de osmolaridad y mido la osmolaridad urinaria y es indetectable, bueno, este paciente está deshidratado a causa del riñón. ¿Me entienden? O sea que evaluar la osmolaridad del riñón me va a servir para saber si es la causa del problema y si está compensando o no. Si no es la causa, va a estar compensando el problema. ¿Me entienden? Uno la puede medir ya tomándose el trabajo de tomar una muestra de orina del paciente, mandarla al laboratorio y decirle a la bioquímica una orina al azar. Lo ideal sería medir una orina de 24 horas. Pero una muestra de orina común, usted le pone, si la bioquímica le doce sodio, potasio, glucosa y urea, si la tiene la glucosa. Y uno ahí puede calcular la osmolaridad urinaria. La otra forma más sencilla es de evaluar la densidad de la orina, que esa la tenemos en un informe común, y multiplicar las dos últimas cifras de la densidad por 35. Si yo multiplico 10 por 35 me da 350 la osmolaridad de la orina. Es una manera fácil y rápida de calcular la osmolaridad. Entonces me va a servir para saber si yo tengo una orina que concentra con una osmolaridad alta, ese riñón está reteniendo agua. Posiblemente tengo un paciente que esté taquimnéico, con fiebre, se está deshidratando por otro lado y el riñón automáticamente retiene agua. Por lo tanto, es una medida inteligente. Terminamos acá. Entonces decimos sodio, agua y osmolaridad. Parece media pava la clase, pero es
son conceptos. No sé si ya lo sabían o se están aburriendo. No. Hipertonicidad. Un paciente que está deshidratado, vamos a tener una osmolaridad alta, va a estar hipertónico. Entonces el estar hipertónico va a estimular los homorreceptores que están en el hipotálamo. ¿Y qué va a producir eso? Estímulo de la sed y liberación de antidiuréticos. Por lo tanto, esto va a ingresar agua a través de la ingesta propia y la retención a nivel renal. Y va a corregir al estado isotónico y ahí cesa el estímulo del antidiurético y de la sed. Así se corrige el estado hiperosmolar. Y a la inversa, en el estado hipotónico. Son pacientes que tienen exceso de agua, por lo tanto, la osmolaridad va a estar baja, va a haber exceso de intersticio, y como hay más soluto en la célula, ese agua libre va a entrar a la célula y la neurona a nivel del núcleo supraóptico paraneuronal se va a medematizar. Automáticamente ahí interpreta el homorreceptor que hay exceso de agua y cesa la liberación de antidiuréticos. En forma práctica ustedes van a decir en qué paciente me sirve, o si está gatillada el antidiurético. En los pacientes que ustedes van a ver en cirugía, habitualmente gatilla el antidiurético. El paciente del dolor libera antidiurética, la morfina libera antidiurética, el paciente que está en asistencia respiratoria mecánica libera antidiurética. Muchas veces va a llegar el paciente de quirófano a terapia y la bolsa de orina va a tener poca cantidad de líquido y uno lo ve al paciente y le sale el agua hasta por la oreja porque tiene edema palpebral, edema en las piernas, las manos turgentes. El cirujano está preocupado porque no tiene orina en la bolsa. Entonces hay que decirle que más que pasarle el líquido hay que sacarle el líquido porque está edematizado y ahí está la antidiurética inhibida por los fármacos, por la morfina, antifisiológicamente, y por el respirador. Entonces uno, en vez de ingresar líquido, ahí le hace diurético, para eliminar el exceso de agua. Bueno, tendremos tiempo para ver los trastornos del sodio y dejamos para el viernes los trastornos del volumen y del potasio que podemos agregarlo. Esto lo vamos a ver el viernes. Ahí vimos los tres conceptos, digamos, sodio, agua y osmolaridad, cómo se regulan, qué papel cumple en el organismo y qué alteraciones les pueden dar. El déficit de volumen, sacando el shock hemorrágico, vamos a tener estados de hipervolemia o hipovolemia y vamos a ver cómo lo evaluamos con el examen físico y con algún otro método que nosotros podamos medir, evaluar el exceso del déficit de volumen. Se van a estar a cargo un paciente clínico quirúrgico y van a tener que decidir ese paciente, evaluarlo. Si ese paciente está con sobrecarga de volumen, está deshidratado, qué plan de hidratación o de restricción le vamos a indicar. Y para eso tenemos que saber evaluar el estado de hipovolemia y hipervolemia. Las alteraciones de la osmolaridad que están en consonancia con la alteración del volumen, obviamente que hay otro estado hiperosmolar. Por ejemplo, el coma diabético hiperosmolar. No lo vamos a tratar acá, vamos a tratar los trastornos del sodio. Y la alteración del potasio es el otro elemento que ustedes tienen que manejar en la hidratación. Cuando uno hace un plan de hidratación, agua, glucosa, sodio y potasio es lo que uno tiene que manejar, básicamente. El potasio lo vamos a ver el viernes, que es un soluto intracelular y que la sintomatología va a ser más cardíaca y muscular, los síntomas. Acá vamos a evaluar los trastornos del sodio. Para esto decimos que los trastornos del sodio, por fortuna, no son muy frecuentes, pero tienen consecuencias serias. Por lo tanto, tenemos que estar, digamos, atentos si ocurre o si detectamos alguna alteración de esta. Es el primer paso. Y el segundo paso que tenemos que saber con el trastorno del sodio si tenemos que actuar o no rápidamente, porque ese es el gran problema. Si uno actúa rápidamente o mal, o cuando no está indicado, puede dejar secuelas graves como vamos a ver ahora. Se denominan disnatremia tanto el ascenso como el descenso del sodio. El parámetro o los límites serían estos, 135, 145 miliequivalentes por litro. Y analicemos un poco qué genera la hiponatremia, el descenso del sodio, la relación sodio-agua. La hiponatremia por lo general se caracteriza por una ganancia de agua, más que por pérdida. Prima la ganancia de agua, ahora la vamos a ver.
Y la hipernatremia prima la pérdida de agua. Es muy raro ver una hipernatremia por exceso de sodio. Ocurre, hay situaciones particulares, ocurre, pero por lo general los trastornos del sodio se dan por exceso o déficit de agua, el mecanismo. También podemos tener pérdida o exceso de sodio, pero el mecanismo principal es ese. También es importante evaluar el volumen extracelular, o sea, el estado de la volemia, si ese paciente tiene un déficit de volumen, un exceso de volumen o está normovolémico. De acuerdo al volumen nos puede definir cuál puede ser la causa del trastorno del sodio. Miren, la pérdida de agua puede estar dada, el déficit de volumen, por una falla renal o cerebral, que son los mecanismos o los sitios por donde se pierde, se gana agua. El volumen normal, por lo general, se acompaña con trastorno endocrino y de secreción inadecuada, que sería otro trastorno endocrino, secreción inadecuada de antidiurética. Ese paciente uno lo va a ver con un sodio bajo, por ejemplo, pero un estado de hidratación normal. Y el otro extremo, que es el más fácil de dilucidar, es el exceso de volumen. El exceso de volumen uno rápidamente lo ve con edema, paciente con la piel turgente, ahora después vamos a mostrar algunas fotos, y por lo general tiene un sodio diluido por el exceso de agua y es fácilmente visible, así como la deshidratación. Lo más difícil de evaluar si ese paciente está normovolémico, porque la deshidratación extrema y el exceso de volumen nos damos cuenta rápidamente. Y en cuanto a la ganancia a la pérdida de agua en la hipernatremia, por lo general decíamos que es iatrogénica. Es un paciente que no tiene libre acceso al agua. Las alteraciones del sodio van a ser, si yo estoy evaluando un paciente que tiene un trastorno del sodio, el síntoma principal es neurológico, una encefalopatía. Porque ahí, como hablábamos o veíamos, tenemos el sensor, los homorreceptores. Por lo tanto, el edema cerebral, la deshidratación cerebral y la lesión de la mielina son los que nos van a marcar los síntomas del paciente con trastorno del sodio. O sea, la encefalopatía disnatrémica. Ese es el cuadro clínico. Ahora lo vamos a ver. Otro punto que nos va a dar el cuadro clínico, el estado de volumen. Este paciente está deshidratado, encharcado. Además del trastorno por su encefalopatía, lo puede ver con piel seca, ojo hundido, depresión del sensorio también por la deshidratación o exceso de líquido. Y el otro ítem que nos va a aportar al cuadro clínico es la etiología, la enfermedad de base que me gatilló este trastorno del sodio. Por ejemplo, una insuficiencia suprarrenal, un hipotiroidismo. Por lo tanto, la clínica del trastorno del sodio está compuesta por tres pilares. La encefalopatía, que lo da propiamente la alteración del sodio, el estado de la volemia, que está deshidratado o encharcado, me va a dar clínica, y la enfermedad de base que me provocó el trastorno. Esa es la clínica. Pero básicamente ustedes, cuando hablan de trastorno del sodio, automáticamente tienen que pensar en síntomas neurológicos. Acá, como ejemplo, yo puse la hiponatremia, que es mucho más frecuente que la hipernatremia, se ve más internado la hipernatremia. Pero fíjense que ahí están puestos, por ejemplo, síntomas de acuerdo al descenso del sodio. Que van inclusive hasta la muerte, son síntomas neurológicos por encefalopatía. Y ahí he puesto por exceso de volumen normal, déficit, lo que determinaba el estado de volemia me iba a agregar clínica y la enfermedad de base que me pudo gatillar el problema. Pero uno podría hablar de trastorno del sodio en síntomas neurológicos. Esto para repasar algunas causas de hiponatremia. La pseudohiponatremia, primero tengo que ver si ese paciente yo lo estoy analizando y tiene 130 de sodio y lo evalúo y está como ustedes, con un sensorio normal, bueno, tengo una hiponatremia, ahora tengo que saber la causa. El otro paso es no corregirla, porque el paciente no tiene ningún síntoma neurológico. Eso es lo más importante. Yo detecto un problema de alteración del sodio y el paciente no tiene encefalopatía, no tengo que corregirla porque voy a hacer daño. Por lo tanto, tengo que averiguar cuál es la causa. Si hay una pseudohiponatremia, me la puede dar hiperglicemia, un paciente con trastorno de líquido, con un suero lechoso, o un mieloma que tiene una hiperproteinemia. Por lo tanto, esos tres solutos me ocupan lugar, me disminuyen el volumen de agua e indirectamente me están hablando de una hiponatremia, una pseudohiponatremia. Yo tengo que ir a dosar específicamente el sodio.
Por lo tanto, tengo que ver cómo está la glicemia, cómo están las proteínas y cómo están los lípidos, para descartar que no sea una pseudohiponatremia. Básicamente el laboratorio le va a informar qué glucosa tiene y si tiene un suero lechoso, tal lo que ustedes midan la proteína, no le va a informar el laboratorio, que ustedes la soliciten. Acordarse de las pseudohiponatremias. El hormoreceptor son pacientes que regulan el hormoreceptor más abajo, o sea, en vez de tener una molaridad de 2,85 la tienen en 2,70. El paciente tiene un estado neurológico normal, entonces no hay que tocar nada. Y el síndrome de célula enferma son pacientes que ustedes lo van a ver a lo mejor internado con un tumor, una enfermedad avanzada, que están caquécticos. Ese paciente tiene un agotamiento ATP y la bomba sodio-potasio no funciona bien, entonces el sodio está más en el intracelular que en el extra. Y van a ver también una pseudohiponatremia. Eso se llama síndrome de célula enferma. Tampoco se hace nada. El parámetro que ustedes tienen clínico es sodio bajo o alto y estado neurológico normal. Me da tiempo para estudiar a ese paciente, no corregirlo. En la pseudohipernatremia ocurre lo mismo con la hipernatremia esencial o el hormoreceptor. Regula más alto el hormoreceptor. La normalidad, ustedes saben que uno toma los parámetros normales de acuerdo a la mayoría en qué parámetros tiene la mayoría. El paciente puede tener 2,90, 2,93 de osmolaridad, tener un sodio de 150 y no tener clínica. Por lo tanto, ahí no debo hacer nada. Ganancia de sodio son cuadros raros. Esto se ve en terapia, el paciente que uno lo reanima en un paro cardíaco y le pasa exceso de bicarbonato de sodio, o accidentes que han ocurrido en neonatología que le dan, en vez de poner el azúcar, le ponían sal a la leche, o ingesta de agua de mar, o ahogamiento por agua de mar. Eso no se ve habitualmente, el exceso de sodio. Habitualmente se ve por pérdida de agua. Y de las enfermedades que uno puede evaluar es la diabetes insípida. Son pacientes que ya vienen con un diagnóstico, están poliúricos y si están con el sensorio conservado y tienen libre disposición al agua, no se van a deshidratar. Esto lo tenemos para terapia. En terapia intensiva lo que uno ve de hiponatremia son dos cuadros frecuentes. La secreción inadecuada antidiurética son pacientes neurológicos por hemorragia subaracnoidea o por meningitis, y el síndrome perdedora de sal, o el cerebro perdedor de sal. Esos pacientes son los dos cuadros que uno ve en terapia intensiva. Y la diferencia es, cuando uno hace el diagnóstico, que el paciente con perdedora de sal está perdiendo gran cantidad de sodio por el riñón, y junto al sodio va agua, y por lo tanto va a estar deshidratado, hipovolémico, cosa que el síndrome de secreción inadecuada tiene un estado volémico normal. Y no tiene una pérdida de sodio cuantiosa. Uno ve en un perdedor de sal, paciente con 120, 110 de sodio en sangre, y en una orina fortuita tiene 600 miliequivalentes, para un normal de 100, por ejemplo. Ese es un síndrome de perdedor de sal. A veces se ve ya en el coma, en la muerte cerebral, los pacientes que han tenido un daño neurológico catastrófico, y uno lo ve con ese cuadro. En cuanto al diagnóstico, tenemos los tres pasos: evaluar la osmolaridad plasmática para ver si hay hipohipernatremia o pseudo-hipohipernatremia, la osmolaridad urinaria para saber si ese riñón es la causa o el problema, y la función renal, el concepto de que ese paciente, si tiene una falla renal, mal va a compensar los trastornos de osmolaridad, un insuficiente renal crónico o una insuficiente renal aguda. Decíamos que teníamos que tener una adecuada función renal y cardiovascular. ¿Qué otra cosa podemos pedir? Teniendo como causa habitual el dosaje de hormonas. Eso se pide habitualmente, el dosaje de hormona tiroidea, la TSH, o el cortisol, para evaluar si puede haber un problema endócrino o este trastorno del sodio. Y puede ser que el paciente esté debutando con este trastorno endocrino y nosotros somos los primeros que lo estamos evaluando. Por eso uno puede pedir el dosaje de cortisol y hormona tiroidea. El cortisol y la hormona tiroidea tienen influencia sobre la antidiurética, por eso pueden provocar el cuadro de hiponatremia. Hay un aumento de la antidiurética a través de la hormona tiroidea y el cortisol. Este es otro dato que tenemos que tener en cuenta cuando uno evalúa a un paciente con trastorno del sodio.
de no actuar rápidamente, porque el cerebro pone en marcha dos mecanismos de compensación. Uno es la pérdida de iones, y otro es la pérdida de soluto orgánico, en el caso de la hiponatremia. Pensemos que en la hiponatremia hay una baja de sodio extracelular, por lo tanto el agua va a entrar al interior de la neurona, esa neurona se va a edematizar. Automáticamente el primer mecanismo que tiene el descenso de la neurona es perder soluto. Esto es inmediato, empieza a perder sodio, potasio, cloro. El segundo mecanismo es, a partir de las 6 horas, perder neurotransmisores. Por lo tanto, yo tengo un paciente que tiene una hiponatremia de más de 48 horas, estos mecanismos ya están gatillados. Si yo lo sobrecorrijo el sodio, voy a causar daño. Voy a deshidratar, por ejemplo, más esa neurona y voy a producir un daño en la mielina. Por lo tanto, sepa que hay una adaptación osmolar que si el trastorno del sodio lleva por lo menos más de 48 horas, yo no me tengo que apurar. Yo tengo que definir el trastorno del sodio. Si es agudo, menos de 48 horas. Si es crónico, más de 48 horas. Por lo tanto, no voy a poder aumentar o disminuir más allá de 10 miliequivalentes. No voy a poder corregir más allá de 10 miliequivalentes. Si tiene 110, lo voy a poder llevar a 120. Si tiene 150, lo puedo llevar a 160, lo puedo bajar a 150. O sea, tener en cuenta el tiempo de evolución y la clínica. Son las dos cosas que van a marcar la corrección. Y hay dos maneras de calcular la corrección del sodio. La que más se está usando es de Adrogué, la fórmula de Adrogué y Magda. Adrogué, un médico argentino, un nefrólogo del Instituto Danari que está en Estados Unidos y publicó 2 trabajos en New England. Lo pueden buscar en New England y ver las alteraciones del sodio. Y él propuso una fórmula que en vez de calcular el déficit de agua, él propuso esta fórmula. Los cambios del sodio que yo quiero provocarle al paciente de acuerdo a la solución, al sodio que tenga la solución que yo le voy a administrar, al sodio del paciente, dividido el agua corporal total más el litro de esa solución. ¿Se entiende? Por ejemplo, en este caso tengo una hipernatremia, voy a tener un sodio de 160. Para bajar el sodio, lo ideal es que le pase destroza, agua libre, que no le pase una solución con sodio. Por lo tanto, yo le voy a pasar un litro de destroza, que tiene 0 sodio. Yo acá pongo 0 sodio y 160. Lo divido, el agua corporal total es el porcentaje del peso. Por ejemplo, si es una mujer, el 40% del peso corporal de 60 kilos, ¿quieren? Más el litro de la solución. Yo tengo a lo mejor 30 litros de agua corporal más un litro de 31, divido 160, divido 31, me va a dar la cantidad o mil equivalente que va a descender el sodio si yo le paso un litro de destroza. Esa es la fórmula de Adrogué. Entonces, Adrogué con esto hace que podamos elegir la solución que le vamos a pasar, el volumen que le vamos a pasar y saber nosotros en qué tiempo le va a bajar el sodio. Si yo digo con un litro de destroza, le voy a bajar 2 miliequivalentes, se lo paso en una hora tiene que bajarle 2 miliequivalentes. Eso es lo que da la fórmula de Adrogué. Poder elegir la solución, el volumen que le voy a pasar y yo con el tiempo que se lo pase voy a saber si qué cantidad de sodio va a disminuir. Esto por el tema de bajar no más de 10 o subir más de 10 miliequivalentes. Y en cuanto a la hiponatremia, la excepción es si yo paso una solución que tiene potasio. Si yo en la solución que estoy pasando, porque el potasio que hace, entra en la célula y sale sodio. Por lo tanto también me va a subir el sodio. Si yo la solución la uso sin potasio, no lo pongo en la fórmula. Y acá tienen, después se la dejo a la secretaria. Acá tienen soluciones ya preparadas y la cantidad de equivalente que tiene esa solución en litros. Si yo agarro de un sodio hipertónico que tiene 855 miliequivalentes al litro, lo agrego en la fórmula, si no agrego potasio no lo considero, y le sumo el potasio del paciente. Y lo divido por el agua corporal total y ese litro de solución. Si tiene 40 litros de agua corporal más el litro, 41. Y ahí me va a decir que ese litro de solución me va a subir tantos miliequivalentes si se lo paso en determinado tiempo. Esta es la fórmula de Adrogué.
que es mejor a la fórmula de calcular el déficit de agua, porque el déficit de agua lo que me va a decir es si le falta 10 litros o le sobran 10 litros de agua al paciente, pero no me está diciendo qué fórmula puedo usar, qué cantidad puedo usar y en qué tiempo se la puedo pasar. O sea, lo que se usa es la fórmula esta de Adrogué, es lo que usamos nosotros en terapia intensiva. En resumen, los trastornos del sodio van a dar alteración neurológica, que tengo que definir si es agudo o crónico el trastorno del sodio, porque si es agudo puedo corregirlo rápidamente, si es crónico o no, y lo de agudo y crónico me lo va a dar la clínica. Si un paciente que me está mostrando un laboratorio con un sodio de 125 y está como ustedes, no me tengo que apurar a corregir porque voy a causar daño. Lo que le pasó a este muchacho de acá que le vamos a presentar. Un varón que le internaron a los cirujanos de 28 años de edad, ingresa a terapia por convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Este es el reingreso, porque él había ingresado al hospital por un trauma facial, iba en motocicleta, sin casco, trauma facial, estuvo internado en terapia, no sé por qué al ingreso, pero nos sirve para la discusión retrospectiva, le hicieron un electroencefalograma que no tenía ningún trastorno, sano, previo, chico. El trauma facial se compensó, tenía fractura de múltiples huesos propios de la cara, pasó a la sala de cirugía, ahí lo veía el cirujano maxilofacial, y en la sala de cirugía hace un trastorno del sodio de 112, lo corrigen a 21, pero no hay que corregir más de 10, lo da a 133 y se va a la casa. El paciente se va a la casa, fíjense con la osmolaridad plasmática tenía 236 para 280, hay 112 de sodio. Se va a la casa, el chico ingresa con convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Hay una sobrecorrección del sodio. Los traumas faciales producen liberación de antidiurética. El trauma facial es una de las condiciones y es la causa. El problema es que cuando yo detecto esto, no hacer esto. ¿Por qué? Porque la mielina, el cerebro se hidrata, se deshidrata y ese cambio de volumen lesiona la mielina. Y es lo que causa al ingreso de las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, lo que se conoce como mielinolisis pontina y extrapontina. Cuando ingresó le hicimos una tomografía que tenía edema cerebral difuso y en el electro, ahora sí, del reingreso tenía un foco epileptógeno. El chico no tenía ningún antecedente. Y esta es la resonancia que le hacemos. Fíjese la mielinolisis, la zona hipointensa ahí y la lesión en la protuberancia. Esto es una mielinolisis continua, una complicación seria, poco habitual, pero es por una iatrogenia, o sea, sobrecorrección del sodio. Este chico, bueno, quedó, la mielinolisis continua lo deja como una parálisis cerebral, se llama parálisis pseudobulbar, cuadripléjico, solamente tiene una apertura ocular, terminó con traqueotomía, gastrostomía, caquéctico, como hace el paciente neurológico. El paciente neurológico pierde masa muscular terriblemente, por más que tenga una lesión así, ustedes van a ver los pacientes neurológicos que están internados, que pierden masa muscular y tienen una desnutrición severa. Este chico terminó en posición fetal, se murió a los 8 meses, creo que iba en moto. Por lo tanto, acá esta es la complicación más grave del trastorno del sodio. El concepto era, ¿existe el trastorno del sodio? Sí. ¿Me tengo que apurar? Si es agudo, sí. Si es crónico, no. Porque voy a hacer más daño que beneficio. Yo tengo acá documentado otra chica de 19 años, 14 también, entró con trauma de cráneo, la tuvimos internada en terapia, por el trauma de cráneo, intubada, se estubó, pasó a la sala y reingresa a terapia intensiva con convulsiones tónico-clónicas generalizadas, pero con hiponatremia, o sea, con 111, 108 de sodio, convulsivando por eso. Automáticamente ahí se le calcula la fórmula de Adrogué y se le lleva el sodio de 108 a 120, para de convulsivar, se le retira el tubo, se estuva y se va a la sala. O sea, son cuadros, uno tiene que estar atento, cuadros neurológicos, el paciente joven con un trauma, ver el sodio, el medio interno, y corregirlo, llevarlo a una zona segura. Esa paciente está en 108, no llevarlo más allá de 125. Uno puede corregirlo rápidamente en 2 o 3 horas para pararle las convulsiones, sacar el respirador y
y después corregirlo más lentamente. Pero los trastornos del sodio van asociados a trastornos neurológicos. Lo agudo y crónico es lo que me marca la rapidez para actuar. El pronóstico de la enfermedad de base, la edad del sexo, la bilirrubisis espontánea son más vulnerables, en este caso era un chico, en mujeres, en niños y ancianos. Son más vulnerables en cuanto a la tolerancia del sistema nervioso, la mortalidad y el síndrome de bilirrubisis espontánea, que es una complicación poco frecuente pero grave, que es la que vimos recién. Bueno, creo que nada más. El viernes vamos a ver los trastornos del volumen y tenemos algo del potasio. Si quieren preguntar algo.